El DMT es un enteógeno. Utilizo el término enteógeno y no otros como psicotrópico o como sustancia psicodélica o como sustancia alucinógena, porque todos esos términos tienen algún tipo de connotación, ya sea jurídica o incluso algún tipo de connotación despectiva. Y por lo tanto intento hablar de forma neutra en una sustancia que es un enteógeno y que por lo tanto puede producir un estado modificado o un estado expandido de conciencia. Esta sustancia es la que está fiscalizada y además lo está en la lista 1 de la Convención de Psicotrópicos del 71. Esta convención, como ya he dicho, se refiere a sustancias naturales y sintéticas que se clasifican en 4 listas distintas en función de 2 parámetros: la peligrosidad y el valor terapéutico. En la lista 1, que es donde está el DMT, se incluyen aquellas sustancias que, según la convención, son muy peligrosas y no tienen prácticamente ningún valor terapéutico. Para quienes no sepan qué es esta sustancia, pues puedes decir, bueno, pues a lo mejor es así. Sin embargo, como el DMT está incluido en esta lista junto con algunas otras sustancias que sí sabemos lo que son, pues podemos poner en cuestión esta clasificación. Con esto quiero decir lo siguiente: los tetrahidrocannabinoles también están en la lista 1. Respecto de estas sustancias no se puede bajo ningún concepto afirmar ni que sean muy peligrosas, ni muchísimo menos que no tengan ningún valor terapéutico, porque tienen altísimo valor terapéutico. Bien. Por lo tanto, la primera conclusión a la que podríamos llegar es que la clasificación de las sustancias en una u otra lista, según su supuesta peligrosidad y su supuesto poco o mucho valor terapéutico, prescinde de las evidencias científicas, lo cual es un rasgo común a las convenciones de Naciones Unidas en materia de drogas. Estas convenciones siempre han estado de espaldas, a la evidencia científica. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en la Convención del 61, la otra, la de estupefacientes, a la hoja de coca se le dé la misma categoría y se la trate de la misma manera que a la heroína, como si fuesen lo mismo, cuando evidentemente no es lo mismo, por una sencilla razón, porque la heroína es una droga muy peligrosa y la hoja de coca no es que sea poco peligrosa, es que simplemente no es una droga. Por lo tanto, no se deberían de tratar de la misma manera. Yo no sé si el DMT en polvo, fumado, inyectado, es tan peligroso como otras sustancias que puedan estar en la lista 1. Pero sí sé que hay algunas sustancias que están en la lista 1 que no son peligrosas, o son muy poco peligrosas, y que desde luego tienen propiedades curativas demostradas, absolutamente demostradas. Quizá no se hablaba de ellas o no se conocían en el año 71 como sin embargo se conocen ahora, pero los estudios, en el caso concreto de los derivados del cannabis o de las sustancias que se contienen en la planta del cannabis, son absolutamente concluyentes en este sentido. El sentido que tienen las listas, aparte de clasificar de una forma bastante científica las sustancias, es muy sencillo. Vamos a ver, cuando en Naciones Unidas se introducen las listas con las plantas y con las sustancias, y luego en la Convención del 88 con los precursores, lo que se pretende fundamentalmente es que ni los parlamentos nacionales ni los jueces nacionales se planteen, a efectos de saber que es una sustancia prohibida cuyo tráfico es delito de tráfico de drogas, se planteen qué sustancias deben de estar dentro y cuáles no. Es decir, se planteen el concepto de droga. El concepto de droga nos viene dado por la vía de hacer una lista, no porque haya un concepto, sino porque hay listas, y lo que está en esas listas, caso de tráfico, da lugar a delito de tráfico de drogas, y lo que no está en esas listas, aunque puedan ser drogas, caso del alcohol y el tabaco clarísimamente, pues no constituyen delito de tráfico de drogas. Por lo tanto,
El sentido que tiene la existencia de las listas de Naciones Unidas es que ni los parlamentos nacionales indaguen cuál es el concepto de droga y qué sustancias entran y qué sustancias no entran, y que los jueces tampoco lo hagan. Esto lo que supone, en definitiva, es que, si bien la mayoría de las convenciones internacionales sobre cualquier materia tienen un nivel de normatividad o de obligatoriedad para los países muy pequeño, son convenciones de mínimos, sin embargo, en materia de drogas las convenciones prácticamente nos dan todos los ingredientes. El legislador nacional lo único que puede hacer es asumirlos, introducirlos en su legislación y, desde luego, no discutirlos. No plantearse si quiere castigar o no el tráfico de drogas, o si quiere considerar a la hoja de coca una droga o no la quiere considerar una droga. De todas formas, como he dicho, las listas no están absolutamente cerradas. De hecho, muchas sustancias han entrado en las listas con posterioridad a la lista originaria que contenía la Convención cuando fue aprobada. Hay otra cuestión, y sobre esta, la literatura que yo he visto relacionada con la ayahuasca no entra, o vamos, ni se alude, pero que sin embargo es importante en la Convención del 71, que es la que se refiere a los preparados. Los preparados se definen en la Convención diciendo que preparado es toda solución o mezcla en cualquier estado físico que contenga una o más sustancias psicotrópicas, y también una o más sustancias psicotrópicas en forma dosificada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la Convención fiscaliza no solo las sustancias en sí, sino las sustancias que están en un preparado. Y por preparado, repito, se entiende una solución o mezcla que contiene una o más sustancias psicotrópicas, o una sustancia que está dosificada. La segunda cuestión, lo de la sustancia dosificada, hace referencia fundamentalmente a los medicamentos que contienen psicotrópicos, que esos psicotrópicos están en las listas 2, 3 y 4 de la Convención, que tienen un uso legal en el ámbito médico, por receta médica, bueno, en fin, con un montón de requisitos, pero que también tienen un uso desviado fuera de la autorización. Pero el otro término de qué se entiende por preparado, lo vuelvo a leer, insisto: toda solución o mezcla en cualquier estado físico, por lo tanto también líquido, que contenga una o más sustancias psicotrópicas. La primera cuestión que nos tendríamos que plantear entonces es si la bebida ayahuasca es un preparado a los efectos de la Convención. Si esa bebida puede entenderse que es un preparado que contiene una sustancia psicotrópica. Sobre este punto, la verdad es que no he encontrado prácticamente nada en la literatura que se refiere a la ayahuasca, no solo en España, sino fuera de España, insisto, exclusivamente desde un punto de vista jurídico. Pero podría perfectamente sostenerse que, en la medida en que aquí no se habla genéricamente de preparados que contengan una sustancia psicotrópica, sino que se distingue dentro de los preparados los que están dosificados, es decir, los medicamentos, para que nos entendamos, de aquellos que se consideran o que son simplemente soluciones o mezclas, a lo mejor estas soluciones o mezclas están haciendo referencia a cualquier solución o a cualquier mezcla que se pueda hacer por cualquier procedimiento y que por lo tanto no sea un producto farmacéutico, sino que se puede hacer por cualquier procedimiento y comercializarse o no comercializarse. Sobre esta cuestión volveré después, pero no es descabellado pensar que desde este punto de vista la ayahuasca, la bebida ayahuasca, pudiese ser un preparado de los que están fiscalizados por la Convención de Naciones Unidas. Ya sé que no es esto lo que dice la JIFE. También, y lo adelanto, a mí ampararme en lo que dice la JIFE para salvar la vida de la ayahuasca me parece peligrosísimo, porque yo creo que la lectura que tiene, y ahora lo vemos, es justo la contraria. No es tranquilos, la ayahuasca no está fiscalizada, sino
la ayahuasca va a acabar siendo fiscalizada. Me da la impresión que esa es la lectura. Pero bueno, lo vemos ahora. Si la bebida ayahuasca fuese un preparado fiscalizado, si lo fuese, sería de los de máxima fiscalización, es decir, de aquellos respecto de los cuales se prohíbe todo uso, salvo el científico o el médico, de tal manera que la utilización como sacramento estaría prohibido. Todo esto, insisto, si fuese cierta esta hipótesis que yo les lanzo de que quizás la bebida ayahuasca sea un preparado fiscalizado. Otro tema sobre el que, sin embargo, sí he visto bastante discusión en la literatura que se refiere a la ayahuasca. La posibilidad de reserva que contiene la convención. No es generalizada, sino que requiere unos requisitos. Primero, solo pueden hacer aquellos países en los que crezcan las plantas de forma silvestre y por lo tanto no países que importan la bebida ayahuasca. Solo aquellos países en los que crece la planta de forma silvestre, siempre y cuando además se acredite un uso tradicional por comunidades muy restringidas y por lo tanto no un uso generalizado que puede extenderse a personas que no estén controladas dentro de esa comunidad, y solo por lo que se refiere al uso y no naturalmente al comercio internacional. Para España este artículo no tiene ninguna relevancia. Por otro lado, España no hizo reserva en este sentido, no hizo reserva, por lo tanto digamos que no nos afecta. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la JIFE. La JIFE de lo que está hablando es de una cosa totalmente distinta. Cierto es que en algunos países hay un reconocimiento interno. El caso de Brasil, el caso de Estados Unidos y dos sentencias también, el caso de Perú, que lo ha declarado patrimonio cultural, pero tampoco en España hay nada de esto, tampoco hay absolutamente nada de esto. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es si su tráfico es delictivo o no lo es. Desde luego su consumo no es delictivo en España, porque en España no es delictivo el consumo de ninguna sustancia de las que están en las listas de Naciones Unidas, y su autoconsumo colectivo, que es el que se puede producir en determinadas ceremonias, tampoco es delictivo si se reúnen una serie de requisitos que en estas ceremonias yo entiendo que sí se reúnen. Otra cosa es el descontrol de comprarlo por internet y hacer un botellón de ayahuasca, como ya hay algunos y se convocan algunos en la vía pública. Pues bien, aquí hay que ver dos cosas: los informes de la JIFE y la ausencia de condenas en España. El informe de la JIFE, al que muchos se agarran para decir que la ayahuasca es una sustancia que no está prohibida, que no hay ningún problema con ella, etcétera, etcétera. Básicamente los dos que se refieren a ella, que son el de 2010 y el de 2012, básicamente lo que dicen es que las plantas no están fiscalizadas en la Convención del 61, lo cual es cierto porque solo está el cannabis, la dormidera y la coca. Tampoco son precursores y por lo tanto no están en la Convención del 88. Los preparados para consumo oral tampoco están fiscalizados, y los principios activos, el principio activo sí está fiscalizado en la Convención del 71, ya lo sabemos, pero aquí no se fiscalizan plantas. Todo esto lo único que hace es describir la Convención, pero esa descripción de la Convención se hace intercalando en los informes de la JIFE en Naciones Unidas una serie de consideraciones de alerta o peyorativas al estilo de la JIFE. La JIFE es muy insultante, siempre que informa, si puede insultar a 20 países, insulta a 22, siempre. Y en estos informes ya se advierte de la utilización con fines recreativos, es decir, del barra libre de ayahuasca, del desmadre de la ayahuasca. Y además se dice que ya están cayendo en redes de narcotraficantes y de comerciantes minoristas en línea, es decir, internet. Esto lo que quiere decir es que la JIFE está alertando del peligro de la ayahuasca.
Todo lo otro en lo que se enganchan los defensores de la ayahuasca legítimamente no es nada más que la descripción de la convención. O sea, la AGIFE no está dando un paso atrás en la convención, todo lo contrario. Está anunciando un posible paso adelante. Está lanzando un aviso a navegantes y concluye su informe diciendo que a pesar de que la convención no lo prohíbe, pero en la línea de lo que he dicho antes lo podría prohibir en cualquier momento, se recomienda a los estados que empiecen a adoptar medidas apropiadas para controlar y que sigan atentos. Por lo tanto, yo el entusiasmo con el que muchas personas interesadas en un trato más justo de la ayahuasca se enganchan a los informes de la AGIFE, a mí yo no veo que sea esa una buena técnica, porque yo creo que la AGIFE está empezando a dar los pasos o a introducir una posible o una conveniente fiscalización de la bebida. ¿Cómo lo podría hacer? Perfectamente diciendo que es un preparado que tiene una sustancia que está fiscalizada y que por lo tanto también estaría fiscalizada. Eso por lo que se refiere a la AGIFE. En España, ¿qué está pasando? Efectivamente ha habido detenciones, se han iniciado procedimientos, algunos han acabado en archivo, creo que 2, no sé si más, no lo sé, han acabado en absolución por una serie de razones que vamos a ver ahora, pero que son razones particulares del caso concreto. No suponen una generalización y sobre todo no entran esas sentencias en cuál es el régimen legal de la ayahuasca en España o en el ámbito internacional. Sí quisiera hacer referencia, lo he estado hablando justamente ahora cuando entraba con algunos de los compañeros del público, a la existencia de una orden ministerial, la orden 190 del año 2004, que mucha gente cree que está vigente. Esta orden ministerial, en la que se prohibían una lista larguísima de plantas, una lista muy larga, incluía la planta conocida como ayahuasca, es decir, la liana. Sin embargo, no incluía la otra planta, la que contiene DMT. Esta orden, digo, que es nula, porque el procedimiento por el cual se aprobó se declaró nulo por una sentencia de la Audiencia Nacional. Me he enterado ahora también que después por una del Tribunal Supremo que la confirmaba. Pero detrás de esta orden ministerial, que es del año 2004, lo que había era un intento de restringir o de ir a una legislación en materia de determinadas sustancias que no son drogas a los efectos del Código Penal, pero que se consideran peligrosos. Por ejemplo, la salvia de los adivinos está aquí incluida. Un intento de quizá regularlas o restringirlas por ese procedimiento. Bien, es verdad que cuando la orden ministerial se publicó, y lo único que hace, en teoría, es prohibir la venta al público como preparados medicinales, de una lista, insisto, larguísima de plantas, son 197 en total. Algunas de las que se incluyen son plantas que estamos acostumbrados a verlas en cualquier jardín, por ejemplo el muérdago, la vinca, la adelfa, es decir, esa planta horrible que separa las autovías, el perejil, varios tipos de magnolios, muchas plantas, un tipo concreto de hiedra, sí que lo hay absolutamente en todos los sitios. Según se publicó, la Agencia del Medicamento tuvo que sacar una aclaración por las múltiples dudas que generó la publicación de esta orden ministerial, y en la circular lo que se decía es que esta prohibición iba solo referida a la venta de plantas o sus preparados para consumo humano, pero que naturalmente no se prohibían ni para uso ornamental, industrial o cosmético. Es verdad que esto es como no decir nada, porque muchas de las sustancias peligrosas, aunque no fiscalizadas, que circulan por internet y que la gente las consume con fines similares a los que se buscan cuando se consumen drogas,
Muchas de esas plantas naturalmente no se venden como drogas, sino como inciensos, jabones, productos de tocador, productos ornamentales, pues luego la gente los compra y hace con ellos lo que quiere. O sea, no necesariamente los pone encima de la televisión, sino que muchas veces lo que hacen es esnifrarlos. Pero bueno, con todo les digo, esta orden ministerial fue anulada en su momento y por lo tanto ya no tiene ningún efecto, aunque insisto, me consta que mucha gente cree que esta orden ministerial está todavía en vigor. 5 minutos y acabo, que no quiero quitar tiempo a mi compañero que dirá cosas muchísimo más inteligentes que las que pueda decir yo. Las resoluciones que hay en España relativas a la ayahuasca, como les decía, primero hay una absolución de la audiencia provincial de Madrid, que no entra en absoluto a fondo sobre la cuestión, simplemente dice que no hay un atentado contra la salud pública. Luego hay algunos represivos en los que tampoco se hace ninguna consideración. Quizá la sentencia que diga algo más es una muy reciente de Barcelona, de junio de este año, en la que quizá se entre un poquito más. Pero claro, lo más relevante de esta sentencia es que al sujeto al que se le detiene después de una entrega controlada con 2 botellas que había comprado por internet y se las mandaban, creo recordar que desde Perú, lo que dice esta sentencia es que el comportamiento de este sujeto no es delictivo porque su versión de que son para el autoconsumo es válida, a pesar de que el fiscal argumenta que eran para traficar con ellas. Él dice que no, que es que él es psicólogo y que las quería utilizar para consumirlas y para experimentar en su ámbito de trabajo. La misma sentencia dice que es un producto muy poco estudiado, que efectivamente la infusión no está fiscalizada y que sobre todo no se ha demostrado que sea una sustancia que cause grave daño a la salud. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que si se demostrase que es de las que causan menos daño a la salud, ¿sí sería un delito de tráfico de drogas? Pues a lo mejor. Pero esta consideración es una consideración que varía y estamos ante una sustancia totalmente nueva que, como digo, no la tenemos puesta a prueba. Y para que entiendan lo que les estoy diciendo, les digo que el éxtasis, que hoy nadie duda que es una sustancia que causa grave daño a la salud, en la primera sentencia que se dictó en materia de éxtasis, que yo la recuerdo muy bien porque formaba parte del tribunal, condenamos entendiendo que era una sustancia que causaba menor daño a la salud. ¿Por qué? Porque en ese momento del éxtasis no sabíamos absolutamente nada, fue el primer caso que hubo en España, y ante la duda dijimos, bueno, pues menor daño. Pocos meses después ya se demostró que era una sustancia que causaba grave daño a la salud. Por lo tanto, esta sentencia no nos sirve, digamos, como doctrina general para saber cuál es el régimen de la ayahuasca. Porque aquí lo que se dice es que a este señor no se le condena, no tanto porque la ayahuasca no sea una droga susceptible de ser traficada, sino porque este señor lo que quería era autoconsumirla, y el autoconsumo en España nunca ha sido delito. Luego, si se podría entrar en unas cosas y surgen en el debate bien, si no simplemente las dejo apuntadas. Para condenar por delito de tráfico de drogas se requieren muchas otras cosas, Por ejemplo, una determinada cantidad de principio activo. Cierto es que algunos supuestos en los que se ha archivado es porque no se ha podido determinar, quizá porque no se sabe muy bien determinar cuál es la cantidad de principio activo o porque no se ha podido reducir a pureza por múltiples circunstancias. Pero, y ya para acabar, a modo de conclusión, sobre el régimen legal de la ayahuasca en España, pero también incluso en el ámbito internacional, ahora mismo ignoramos mucho más de lo que sabemos. También desde el punto de vista técnico existen bastantes dudas. La JIFE puede cambiar de opinión en cualquier momento. Es más, yo creo que estos informes de la JIFE son el principio del cambio de opinión. Por lo tanto, la situación podría ser peor.
Los tribunales españoles no han resuelto la cuestión, sino que han resuelto casos concretos de sujetos concretos que parece que todos ellos eran autoconsumidores. Y por lo tanto eso no nos sirve. Cuando una sustancia es nueva, la doctrina es vacilante hasta que se consigue afirmar. Pasó con el éxtasis, puede pasar perfectamente con la ayahuasca. Faltan estudios sobre los efectos, sobre los beneficios. Caben otras combinaciones, porque claro, nosotros aquí hemos hablado de dos plantas, pero se sabe que al resultado final se puede llegar incluso con 70 plantas distintas. Puede que no todas sean iguales, puede que unas estén fiscalizadas y otras no estén fiscalizadas. En definitiva, y luego está toda la basura de internet donde se leen unas barbaridades monumentales sobre la ayahuasca, para lo que vale, para lo que no vale y demás. En definitiva, lo que quiero decir es que toda esta ignorancia perjudica a los que buscan una normalización de la sustancia y una clarificación de su estatus legal. Cuanta más información hay y de más calidad es, más posibilidades hay de normalizar una sustancia. Un ejemplo y lo entenderán y con esto acabo. El cannabis hace unos años era considerado una sustancia diabólica, equiparada a la heroína. Cuando se ha empezado a estudiar el cannabis, para lo que vale, cuáles son sus efectos, etcétera, etcétera, según iba subiendo la calidad y cantidad de los estudios, a su vez iba aumentando el proceso de normalización del cannabis, que como saben ya está autorizado no solo con fines terapéuticos, sino con usos recreativos en algunos lugares del planeta, y parece que el movimiento de legalización del cannabis es prácticamente imparable, así el de las otras sustancias, evidentemente. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque la calidad y cantidad de los estudios ha sido tal en los últimos 40 años que se ha podido revertir la opinión generalizada de la población de muchos países que han transitado de considerar que el cannabis era un veneno a considerar que el cannabis es una sustancia que no debería ser tratada como las otras drogas, pero que sobre todo tiene muchos efectos beneficiosos. Y yo con esto ya prefiero acabar y oír a mi compañera. Gracias. En esta mesa hay un tema que también para mí pues tenía un elemento de novedad. Me he planteado muchas veces, yo creo, vamos, a lo largo de mi vida, desde todos los puntos de vista, la libertad religiosa, pero nunca me lo había planteado desde este. Incluso en mi condición de director general, incluso escribiendo a entidades religiosas. Nunca, por lo menos no me he tenido que enfrentar a esta cuestión. Yo creo que, bueno, lo que yo les voy a poner es más aburrido de lo que... bueno, y en segundo lugar también agradecerles porque justamente me ha permitido reencontrarme con la profesora Celimanco que hace muchos años que no nos veíamos y que fuimos compañeros, con lo cual esto te lleva a un doble agradecimiento. Bien, el tema que aquí se ha planteado de ayahuasca, para mí va a ser una simple disculpa, si me permiten la expresión. Y es una simple disculpa porque justamente el tema de ayahuasca se puede ver desde múltiples puntos de vista, y uno de ellos es como un elemento de utilización en los ritos religiosos, ya sea de una confesión religiosa o en los ritos ceremoniales de los pueblos indígenas. Y ese va a ser un poco lo que yo voy a intentar, es decir, explicarles evidentemente que si es un rito ceremonial de una entidad religiosa, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es una entidad religiosa, porque eso, en todo caso, si luchamos por su lucha, o se admite su legalización, o su posible compatibilidad dentro del ejercicio del derecho de libertad religiosa, a los únicos que se les reconocerá el uso de esa planta será a las confesiones Y aquí nos encontramos con un problema. Si al hablar de la ayahuasca como sustancia psicotrópica podemos acudir a las convenciones internacionales, no nos ocurre lo mismo si intentamos acudir a las convenciones internacionales en el tema de la libertad religiosa.
Ese es un problema, porque no hay un concepto universalmente aceptado de qué es una religión o qué es una confesión, y menos aún de qué es un pueblo indígena. Es más, nos costaría incluso intentar precisar qué es un rito religioso, qué es un ceremonial espiritual. No hay ninguna convención a nivel internacional que nos permita o que haya abordado estas cuestiones. Y cuando a nivel internacional se ha intentado, pues la verdad es que el resultado no ha sido, vamos, no ha sido cero, ¿no? Y así lo más que nos encontramos es con una declaración de 1981 sobre no discriminación religiosa, en el que, bueno, pues se hace alguna precisión o alguna aportación del contenido esencial del derecho a libertad religiosa. Y lo mismo sucede en relación a los derechos de los pueblos indígenas. No hay una convención sobre los derechos de los pueblos indígenas, sino una declaración, la declaración de 2007, justamente sobre los pueblos indígenas. Y yo creo que justamente un elemento, si queremos mejorar la situación, es que esa declaración, ambas declaraciones, pero bueno, yo creo que será más fácil la de los pueblos indígenas de la libertad religiosa, llega a convertirse en convención. Esa sí que nos permitiría, y me refiero a que se convierta en convención, porque al convertirse en convención es de obligado cumplimiento para aquellos países que evidentemente la ratifiquen. Pero fíjense ustedes lo que dice en este sentido, a mí me parece muy significativo, el artículo 11 de la Declaración de la ONU de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales. Y tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar. Y no se lo encomienda a los estados, de los que pueden formar parte. Son los propios pueblos indígenas a los que se les encomiendan todas esas funciones. Y en su artículo 12 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares de culto y culturales y a acceder a ellos prioritariamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto. Es decir, por tanto, evidentemente tendríamos que determinar si el uso de ese tipo de sustancias puede entenderse que forman parte del culto, es decir, del derecho a la libertad de culto. Pero en cualquier caso, vuelvo a decir, en ambos casos, vamos, en este caso, estamos ante una declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no obligatoria para los propios estados que han aprobado esa declaración. Es decir, estas son algunas cuestiones que suceden a las Naciones Unidas, aprueban, pero luego hay que convertirlas en convenciones, ¿no? Pero las convenciones, o en este caso la convención, es mucho más compleja. Bien, les decía, por tanto, que uno de los problemas que nos vamos a encontrar en toda esta cuestión es, bien, ¿se puede usar o no? ¿O entra dentro del contenido esencial del derecho a libertad religiosa? O se intenta justificar que entran, o que se usan como elementos de la libertad religiosa, en tanto que confesiones religiosas. Y otra cuestión que planteamos sobre ustedes es, bueno, ¿y se podría llegar, para efectos de una posible legalización, a la firma de un acuerdo con el Estado, ¿no? Algo parecido a lo que, aunque con una gran distancia, a lo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? con la ley de libertad religiosa de los indioamericanos, ¿no? de 1996, y luego enmendada en 1994. ¿no? Bien, yo creo que es complicado. Ya parto diciendo que me parece difícil. ¿Se puede firmar, o los grupos religiosos pueden firmar o celebrar acuerdos con el Estado en España? Sí. Todos los grupos religiosos pueden firmar acuerdos con el Estado. ¿Existe un catálogo predeterminado de las materias que pueden ser objeto de ese acuerdo? No. No hay un catálogo predeterminado. Ahora, ¿pueden todos los grupos religiosos firmar un acuerdo con el Estado? No. Y no es contradictoria con la anterior. Y todas las materias pueden ser objeto
material, o todas las cuestiones pueden ser objeto material de un acuerdo. Sí. Tampoco es contradictorio con lo anterior. Me intentaré. ¿Pueden las confesiones firmar acuerdo? Sí. ¿Pueden todas las confesiones firmar acuerdo? No. ¿Qué hace falta para que una confesión pueda firmar un acuerdo con el Estado? Pues evidentemente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, hace falta dos requisitos. Uno, que tengan personalidad jurídica como entidad religiosa. Por tanto, ¿puede cualquier grupo religioso firmar un acuerdo? No. Solo aquellos que sean, de conformidad con nuestro derecho, entidad religiosa. ¿Puede haber grupos religiosos que no sean entidades religiosas? Sí. De hecho, hay muchos. Por tanto, primer requisito, si una entidad quiere firmar un acuerdo o llegar a firmar un acuerdo, será preciso que esa entidad esté registrada en el registro de entidades religiosas, esté inscrita, mejor dicho, en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, que es el único registro que tiene la competencia. Esto es curioso porque durante esos años, durante mis 4 años como director general, he intentado descentralizar. Es decir, las comunidades autónomas en este país reclaman todo menos la cuestión religiosa. Una cuestión curiosa. Tú ibas a las comunidades autónomas y les decías, ¿ustedes les interesa? No, no les interesa para nada. No había. Es decir, esto no les interesa. Es decir, ustedes intentan inscribir una entidad religiosa, no sé, en Andalucía, y no hay registro. ¿Cuál fue la interpretación del registro? No, el registro es constitutivo. Porque el artículo 5, que les he leído, dice, en su párrafo primero, que no se lo leí: las iglesias, confesiones y comunidades y sus federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente registro público que se crea a tal efecto en el Ministerio de Justicia. Es decir, por tanto, usted solo tendrá la personalidad jurídica de confesión religiosa si se inscribe en el registro del Ministerio de Justicia. Eso no quiere decir que usted no tenga personalidad jurídica, puede obtener de otra manera, porque el Código Civil incluso establece cómo uno tiene la personalidad jurídica en España. Es meramente por la manifestación de las personas que deciden juntarse. Meramente. Pero sin embargo, nuestro artículo 5 dice, no basta con la mera manifestación, sino que ustedes tienen que inscribirse aquí. Y es más, no solamente basta con que ustedes se inscriban aquí, sino que yo les voy a fiscalizar, a ver, los papeles que ustedes me traen. Y voy a ver si es verdad o no aquello que ustedes me cuentan. Es decir, por tanto, yo soy competente, de ustedes, para decir si alguien o si un grupo es confesión, o es religión, o no es religión. Con todas las consecuencias que eso conlleva, porque si yo a usted no determino qué religión, pues está claro, todo lo que estamos hablando no entra dentro del ejercicio de la libertad religiosa. Y por tanto, en todo caso, quedaría en el ámbito del consumo o de la licitud del consumo, del autoconsumo. Pero nada más. Bien. El registro, en aquel primer momento, viene a analizar incluso qué son fines religiosos. No solamente qué es confesión, sino qué es fin religioso. Y entonces, evidentemente, lo hace por analogía de lo que conoce, que es la religión cristiana. Entonces, hay que tener a un Dios, hay que tener un grupo de normas, hay que tener incluso algo que ni siquiera la ley orgánica o el Real Decreto señala, que es un número importante o sustancial, es decir, de miembros. Usted es sustancial, lo dice la propia registro, y es el mismo el que dice cuál es el número sustancial, porque como no lo pone en ningún lado, pues a cada uno le va diciendo un número, con lo cual, tiene ustedes elementos de la inseguridad, ¿no? Es decir, ¿usted pone 25? Ah, pues no, yo digo que tiene el 30, ¿no? Y ahora se lo devuelvo, y cuando usted le da con 30, pues a lo mejor se lo admite. Cuando viene con 30, dice, no, pues ahora 35, vamos a ver aquí qué. ¿No? Es decir, que hay un elemento de inseguridad, pero también es verdad que era complicado, pero resulta complicado. Porque se entendió, que ustedes, en aquel momento, que religión y asociación no era lo mismo. Hay toda una polémica durante mucho tiempo de si la asociación religiosa entra dentro, no del artículo 16, sino del artículo 22 del texto constitucional, donde se dice, en el artículo 22 de la Constitución, que la inscripción es a meros efectos de publicidad, es decir,
bueno, pues de seguridad jurídica, no a efectos constitutivos, en el cual una confesión se crea. Y solo se crea por la inscripción. Pero lo que también les quiero aclarar es una cuestión que con ello acabaría, y es la libertad religiosa supone por sí misma una causa de objeción o de exención para el cumplimiento de cualquier deber jurídico que se oponga a un rito religioso o a un deber religioso. Bueno, pues la respuesta es que no. Es decir, la libertad religiosa no ampara, y ello a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional, que ha dicho que sí, pero yo digo que no. Es decir, la libertad religiosa no ampara per se, por sí misma, la objeción de conciencia, en todos los casos, sino que, bueno, tiene que ser por medio de una ley donde se establezca esa posible exención a la regla general, pero solo cuando la ley lo establezca, no en todos los casos. Digo, a pesar del Tribunal Constitucional, porque justamente el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia que pudo pronunciarse sobre esta cuestión, dijo sí. Sí, la objeción de conciencia entra dentro del artículo 16. Claro, cuando vio el melón que había abierto, pues claro, usted la objeción de conciencia fiscal, ¿no? Pues claro, pues entonces yo no pago impuestos. Claro, la siguiente dijo no. La primera dijo sí. Esto es una cuestión, ¿no? Pero no se ha hecho divulgación respecto a estas investigaciones, entonces hay esta sensación en el aire, ¿no?, de que hay una escasez de estudios, pero en el Hospital de San Pau, desde hace 17 años, se ven haciendo ensayos clínicos con ayahuasca. La ayahuasca se importa de Brasil, se liofiliza y se da en forma de doble ciego, como cualquier otro ensayo clínico, y se ha caracterizado muy bien los efectos farmacológicos de la ayahuasca, tanto a nivel cardiovascular como del sistema inmunitario, también a dosis únicas, a dosis repetidas. Y bueno, pues quizá lo que debemos hacer los científicos pues es tratar de divulgar este tipo de estudios para que los juristas los conozcan. También desde nuestra web, en ICER, que es una fundación para la que colaboro, pues ahí hemos recopilado en la página web todo lo que... No es droga, lo que pasa es que puede dar lugar a dar resina, que entonces sería potencialmente droga, ¿no?, a efectos, pero lo que no son las unidades floridas, y que veas que no es, pues tampoco es droga, o sea que tampoco está diciendo toda la planta está prohibida, establece las partes.